Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de sexto grado. En esta oportunidad vamos a desarrollar la guía de continuidad educativa que corresponde a la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Espero que podamos obtener buenos resultados y que le den seguimiento al proceso que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a iniciar con las generalidades. La unidad número 3 se llama ¿Cómo nos reproducimos los seres vivos? Recuérdense que estamos dentro de la fase 2, semana 3. El contenido propuesto es la reproducción asexual en las plantas. La evaluación sugerida es plantas de tu comunidad. Vamos a hacer un recorrido para ver cuáles son las plantas de nuestra comunidad que se reproducen de esta forma que vamos a estudiar en esta oportunidad, en este momento. Vamos a leer entonces la introducción. Una de las características más importantes de los seres vivos es la reproducción. Estos buscan de forma constante la manera de perpetuar la especie, es decir, de producir descendientes, hijos, que puedan seguir viviendo en la naturaleza a través del tiempo. Existen dos tipos de reproducción en los seres vivos, la sexual y la asexual. La reproducción asexual se da en los seres vivos más simples, tal como las bacterias, donde una célula se divide en dos células y cada una de estas en otras dos, hasta generar todo un grupo similar. En los organismos más complejos existe la reproducción sexual, que permite que dos individuos mezclen sus genes y produzcan descendencia con variaciones a causa de esta mezcla. La mayoría de los animales tienen como principal forma la reproducción sexual. En el caso de las plantas, la reproducción asexual es muy importante en el ciclo vital. Y para adaptarse a los cambios del ambiente, las plantas son capaces de producir un nuevo individuo a partir de un pedazo de vegetal. Estas formas de reproducción asexual son las que te explicaremos en esta guía. Y tenemos en la figura 1 las heliconias, que son plantas que pueden reproducirse por medio de rizomas. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Vamos entonces a los dos tipos de reproducción asexual que existen en las plantas. Hay dos tipos de reproducción asexual en las plantas. La asexual natural, que es cuando la planta se reproduce en la naturaleza por medio de disposiciones propias, y la asexual artificial, que es cuando el ser humano interviene tomando una parte de la planta para reproducirla. Miren qué interesante y qué clara está la diferencia. La reproducción asexual produce clones, es decir, que las plantas generadas son idénticas genéticamente a la planta madre. Veamos ahora los tipos de reproducción asexual naturales, es decir, donde no interviene el ser humano. Las formas de reproducción asexual naturales de las plantas son todas aquellas que se dan sin necesitar la intervención del ser humano, es decir, aquellas que las plantas usan de manera natural en su ambiente. Esto no significa que las personas no las utilicen. En la agronomía, estas formas de reproducción son usadas por el ser humano por medio de bulbos, tubérculos, rizomas, estolones, hijuelos, apomixis. Veamos la reproducción asexual por bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos cortos que tienen como principal función almacenar nutrientes. Están compuestos de hojas modificadas llamadas catáfilas. Tienen yemas laterales que dan origen a bulbillos. Estos se forman en el bulbo crecido y producen una nueva planta. Existen dos tipos de bulbos, los tunicados y los escamosos. Los bulbos tunicados están conformados por capas una encima de otra, por ejemplo en el caso de la cebolla, el ajo, el tulipán y el narciso. Y los bulbos escamosos se forman de capas imbricadas, es decir, se ven de forma similar a un techo de tejas y son carnosas. Ejemplo de este tipo es el lirio y la azucena. Ahora veamos la reproducción asexual por tubérculos. Los tubérculos son tallos subterráneos engrosados que almacenan alimento. Poseen yemas que son capaces de generar un nuevo brote. Por ejemplo, la papa, que creo que ya la han visto ustedes cómo se cultiva, y el ñame y la malanga.
Existen plantas que algunos piensan se reproducen por tubérculos y no es así, como es el caso del camote, pero lo que en realidad, lo que parece tubérculo son raíces tuberosas. Veamos la reproducción asexual por rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos alargados que crecen casi siempre horizontal, con gran cantidad de yemas y de forma indefinida, es decir, que no tienen un tamaño límite. Las plantas con rizomas sobreviven por medio de esto, durante la sequía o el tiempo frío, y en la época más estable. Los rizomas producen brotes que generan la parte aérea de la planta. Ejemplos de rizoma: el jengibre, ya lo deben de haber visto ustedes, el guineo, igual, y la heliconia. Ahora veamos la reproducción asexual por estolones. El estolón es un tallo delgado y horizontal que crece como brote lateral sobre el suelo o debajo del suelo. De sus entrenudos nacen las raíces y cada parte es capaz de generar otra planta. Ejemplo de plantas que se reproducen de esta manera por estolones es la fresa. Miren, la fresa de la India, las fresas en general se reproducen por estolones, y decíamos que el estolón es un tallo delgado y horizontal que crece como brote lateral sobre el suelo o debajo del suelo. Ahora, también está la reproducción asexual por hijuelos. Un hijuelo es un tipo de brote lateral que se forma de la base de la planta madre. Los hijuelos generalmente son cortos y tienen aspecto de rosetas. La piña es un ejemplo de planta que se reproduce por hijuelos. La sábila también es otro ejemplo. Miren, en el caso de la piña y de la sábila se reproducen por hijuelos, y pues considero yo que ustedes ya han visto la forma como se siembra y cómo se reproduce. La sábila también es otro ejemplo. Podemos ver cómo se forman pequeñas plantitas a partir de brotes. Otras especies que se reproducen así son los agaves, las bromelias y los cactus. Muy famosos los cactus. Veamos la reproducción asexual por apomixis. La apomixis es un tipo de reproducción particular en la que la planta se reproduce por semillas, pero estas semillas no proceden de la fecundación, o sea, no se une espermatozoide y ovocélula para conformar un cigoto, sino que solamente la ovocélula empieza a desarrollarse hasta formar el embrión. En este tipo no se da una mezcla de genes, puesto que la semilla procede de un mismo individuo. Ejemplos de reproducción por apomixis son los manzanos, los cítricos y el mango. Y en los tipos de reproducción asexual artificial que hay, son todas las formas de reproducción asexual que son propiciadas por el ser humano, es decir, el ser humano las ha utilizado para producir variedades de una especie con el fin de obtener mejores frutos, resistencias a enfermedades, mejor calidad, entre otros. Existen las siguientes formas de reproducción asexual artificial: los esquejes, las estacas, el injerto, el acodo y el cultivo in vitro. Veamos en qué consiste la reproducción asexual por esquejes. Es un método donde se utiliza trozo de tallos jóvenes o semileñosos de la planta y se colocan en un medio apropiado para que reproduzcan una planta nueva. Al trozo de tallo formado por el nudo con yema y una parte de entrenudo superior e inferior se le llama fitómero, el cual, cuando está en el medio apropiado, empieza a dar raíces adventicias y produce un brote. Plantas reproducidas de esta forma son la vid, el olivo y la salvia. Ahora veamos la reproducción asexual por estacas. Es parecida al esqueje, pero se diferencia en que esta usa trozos de tallos leñosos llamados estacas. Aquí las podemos ver. A estos trozos de igual forma se les llama fitómeros. El fitómero también produce raíces adventicias cuando es colocado en un medio idóneo. Ejemplos de plantas que se reproducen por estacas tenemos los ficus, los pinos y la vid. Aquí tenemos estacas de vid. Veamos ahora lo que es la reproducción asexual por injerto. Este método por injertos trata en separar segmentos de una planta y agregarlo a otra que posee algunas características deseables. En un árbol injertado hay dos partes,
una llamada hipobionte, que es la que tiene las raíces, y otra llamada epibionte, que forma la copa. Las plantas reproducidas de esta forma son los cítricos, como el limonero y el naranjo. Miren, y aquí tenemos el procedimiento, lo que son las partes de un injerto. El tronco que sirve de base es el hipobionte y las dos ramas colocadas sobre él son el epibionte. ¿De acuerdo? Veamos ahora la reproducción asexual por acodo. Este método consiste en hacer que una porción de tallo produzca raíces adventicias aún estando en la planta madre. Aquí tenemos la figura a la par. Miren, una porción del tallo, que es el que tenemos acá, produce raíces adventicias aún estando en la planta madre. Aquí la tenemos, que esta parte de este tallo, esta rama se ha desplazado y la tenemos ahí sostenida con un tutor. Los beneficios de este método es que el tallo sigue creciendo o sigue recibiendo más bien cuidados de la planta madre. Cuando el tallo acodado ha generado ya las raíces, es separado y sembrado para que crezca y se desarrolle como una nueva planta, ejemplo el mirto y el guayabo. Miren, veamos ahora la reproducción asexual por cultivo in vitro. Este es el método más sofisticado de todos, ya que se requiere de un laboratorio para hacerlo. El cultivo in vitro consiste en usar explantos, células o pequeñas estructuras de la planta. El uso de explantos se puede hacer debido a la totipotencialidad de los tejidos vegetales. Totipotencialidad es la capacidad de una célula o tejido de producir más células o tejidos con una función distinta. Casi cualquier estructura vegetal que se coloque en un medio de cultivo adecuado es capaz de reproducir a la planta entera gracias a la totipotencialidad. Bien, ahí teníamos la imagen. Ponte a prueba. ¿Qué es la reproducción asexual natural? ¿Es la forma de reproducción asexual donde el ser humano interviene? ¿Es la forma de reproducción sexual por el polen? ¿Es la forma de reproducción por apareamiento? ¿O es la forma de reproducción asexual que se genera en las plantas de manera natural? ¿Cuál de las cuatro es? Pues iríamos acá. Luego la pregunta 2. ¿Cuál es el medio de reproducción asexual de la papa? Raíz tuberosa, estolón, tubérculo o rizoma. ¿Se recuerdan? Pues si no se recuerdan, aquí nos vamos a apoyar de las respuestas. En el caso de la papa es el tubérculo, así es que nos vamos acá y señalamos esta opción. Pregunta 3. ¿Qué es la apomixis? ¿Es la forma de reproducción por medio de semillas originadas sin fecundación? ¿Es la forma de reproducción por cultivo in vitro? ¿Es la forma de reproducción por medio de injertos? ¿O es la forma de reproducción por esquejes? Si no mal recuerdo, es la forma de reproducción por medio de semillas originadas sin fecundación. Veamos la número 3, a ver si le acertamos en la forma de sin fecundación. Vaya, vamos a la número 4. ¿Qué es la reproducción asexual artificial? ¿Es la forma de reproducción asexual de las plantas en su medio natural? ¿Es la forma de reproducción por medio de semillas sin fecundar? ¿Es la forma de reproducción asexual donde el ser humano interviene? ¿O es la forma de reproducción sexual en laboratorio? Pues decimos, si se recuerdan, que era la forma de reproducción asexual donde el ser humano interviene. Esa es la reproducción asexual artificial. Veamos la número 4. Es la forma de reproducción asexual donde el ser humano interviene. Y por último, la pregunta 5. ¿Qué tipo de reproducción asexual requiere de un laboratorio? ¿La reproducción asexual por rizomas? ¿La reproducción asexual por estacas? ¿La reproducción asexual por apomixis? ¿O la reproducción asexual por cultivo in vitro? Respuesta: reproducción asexual por cultivo in vitro es la correcta. Bien, allí superamos lo que es el ponte a prueba. Ahora vamos con las plantas de tu comunidad, que vale el 100%.
Observa 5 especies de plantas en tus alrededores, investiga su nombre y su forma de reproducción asexual natural. Bueno, tenemos las 5 tipos de plantas, tenemos las fresas y la grama, que se reproducen por estolones. Veamos, estamos hablando de las formas de reproducción asexual natural. Estamos hablando de que estamos hablando aquí por tubérculos, rizomas, estolones, es la reproducción asexual por estolones. Entonces, en este caso tendríamos que la reproducción, la especie de planta, como lo es la fresa y la grama, sería una especie de planta que se reproduce por estolones. Y en el caso de la papa, se reproduce por tubérculos. En el caso del tulipán y la cebolla, por bulbo. El lirio y el jengibre por rizomas. Y las esporas se reproducen de forma unicelular. Ahí estaríamos. Luego observa 5 especies de plantas de tu comunidad e investiga si pueden ser usadas para las formas siguientes de reproducción asexual artificial, como son por estaca, por esqueje, por injerto, por acodo y por cultivo in vitro. En el caso del acodo, la planta que se reproduce así es el mirto y el guayabo, y son plantas que hay en nuestras comunidades. Por injerto tenemos el naranjo, el limón, el aguacate. Por estaca o esqueje tenemos las rosas, las veraneras, y cultivo in vitro nos permite cultivar células, tejidos, órganos, semillas, embriones y obtener individuos selectos de forma rápida a través de un laboratorio. De acuerdo, eso se realiza en nuestro país en los laboratorios que tiene la Universidad de El Salvador. Así es de que de esta forma, queridos alumnos y alumnas de sexto grado, hemos abordado los aspectos que tienen que ver con la reproducción asexual en las plantas, tanto de forma natural como de forma artificial. Espero que los procesos y las actividades que hemos desarrollado les permitan tener una aproximación de cómo se desarrolla este procedimiento. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.